Hermanos, gracias a Dios estamos esta mañana aquí para adorarle, para alabarle, para darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios, como Él nos pide y como Él es digno, ¿verdad?, de toda la gloria y honra. Y gracias a Dios hemos puesto en primer lugar a nuestro Dios este día. Hemos dejado trabajos, hemos dejado la comodidad de estar en nuestras casas viendo la televisión, hemos dejado tal vez algún pariente que vino de lejos, o de hacer alguna cosa en nuestro hogar, en nuestra casa, para estar aquí, para adorar a nuestro Dios, porque nosotros ponemos primeramente a Dios en nuestra vida, en nuestro tiempo, ¿verdad? Y somos discípulos verdaderos de Cristo. Y Cristo quiere discípulos, hermanos. Cristo quiere discípulos. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice la palabra de Dios, Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo quiere discípulos y Él mandó a sus apóstoles. Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hemos estudiado sobre esta potestad, que quiere decir que toda la autoridad Cristo la tiene en el cielo y en la tierra y en la iglesia. Él es la única cabeza en el cielo y en la tierra de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Y ejerce esa autoridad enseguida que Él dice que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad. Enseguida les dice a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ejerce esa autoridad, enviando a sus apóstoles no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Leemos en Marcos también, capítulo 16, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un mandamiento que les dio a sus apóstoles y un mandamiento que nos da a nosotros, sus discípulos, hoy en día: ir y predicar el Evangelio y bautizar a las personas que crean en Él. Es el plan divino de nuestro Señor para la salvación del alma. Y para ser discípulos es necesario predicarles el Evangelio y bautizarlos. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ahí vemos todos los ejemplos de los discípulos, todos los ejemplos de aquellos que obedecieron al Evangelio y que fueron bautizados. Hechos 11:26.
Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. Estos discípulos fueron los que obedecieron el Evangelio y fueron bautizados. No es posible hacer discípulos sin bautizar. Vean qué importante es el bautismo, hermano. El bautismo es para el perdón de los pecados, dice la palabra de Dios. El bautismo es para añadir a los salvos a la iglesia. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Añade cada día a los que van a ser salvos. Entonces ya hemos visto, hermanos, que Cristo quiere discípulos. Y el compromiso del discípulo es poner a Cristo primero. Poner a Cristo primero. Es un compromiso muy grande, hermanos, el que adquirimos al hacer nosotros cristianos, al obedecer al Evangelio. Un compromiso que se tiene que poner a Dios primero, de ahora en adelante. Muchas veces predicamos el Evangelio, las personas creen de todo corazón, se arrepienten de sus pecados, confiesan a Cristo como el Señor, son bautizados y ya no lo volvemos a ver en mucho tiempo. Se nos olvida enseñarles, hermanos, que el compromiso del discípulo es poner primero a Cristo. Es algo muy importante, es un compromiso, una responsabilidad muy grande. Dice ahí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Antes, hermanos, de la comodidad y de los lazos familiares, tenemos que poner a Cristo. Poner a Cristo primero, es el compromiso del discípulo. Las obligaciones del mundo pueden ser atendidas por otro, dijo Jesucristo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Se está hablando de los muertos espiritualmente, los que no han obedecido al Evangelio. Las cosas del mundo pueden ser atendidas por otros. Y le dio una encomienda mucho mejor y mucho más importante. Nuestro Señor Jesucristo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algo mucho más importante le dio a este discípulo: anuncia el reino de Dios. Para seguir a Jesús, hermanos, tenemos que dejar muchas cosas, muchas comodidades. Para venir hoy a este lugar de reunión, dejamos muchas comodidades.
dejamos la cama, ¿verdad? Que tal vez estábamos muy a gusto ahí dormidos. A lo mejor no fuimos a algún lugar porque es más importante para nosotros seguir a Cristo. Y que es una hora la que estamos aquí, hermanos. 2 horas, si acaso. Las horas más importantes de este día, del día del Señor. Para seguir a Cristo tenemos que dejar a veces tradiciones. Muchos de nosotros tuvimos que dejar tradiciones de los hombres. Tradiciones vanas, ¿verdad? Que invalidaban los mandamientos de Dios. A veces muchos no quieren seguir a Cristo por los papás, por los padres, ¿verdad? Por seguir las tradiciones del mundo, por las borracheras, por los vicios, por tantas cosas. Pero si queremos realmente ser seguidores de Cristo, discípulos del Señor, cristianos, tenemos que poner a Cristo primero. Otro ejemplo vemos ahí en Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario, lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos algo interesante que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice. Vemos esta palabra, aborrece. En muchas ocasiones quiere decir, ¿verdad?, que aborrece, que no los quiera, ¿verdad? Pero no, hermano. Aquí la palabra aborrecer en la Escritura quiere decir querer menos. No quiere decir que los odie, ¿verdad?, ni que les desee la muerte, ni nada, sino que quiere decir querer menos, amar menos, dar preferencia. En este caso, ¿verdad?, quiere decir dar preferencia. Si alguno da preferencia a padre y madre y mujer, o si alguno quiere más a su padre y a su madre y a su mujer que a mí, dice Jesucristo, no puede ser mi discípulo. Es lo que quiere decir, amar menos, dar preferencia, y lo que quiere decir es que tenemos que amar más a Dios. Claro que debemos y amamos a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestros hijos, pero amamos más a Dios sobre todas las cosas, sobre la familia y sobre todas las cosas. Primero está Dios en nuestras vidas y debemos amar a nuestros padres y honrarlos, pero primero está Dios. Y leíamos también: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
el que no lleva su cruz. No que traigamos una cruz colgada en el cuello, ¿verdad? No está diciendo eso. Ni que traigamos un tatuaje de una cruz tampoco. No. La cruz, hermanos, es emblema de sacrificio, de sufrimiento. Recordemos lo que la cruz representa, hermano. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo era un artefacto de muerte de los romanos en aquel entonces. Los criminales que eran condenados a la crucifixión, ellos tenían que cargar su cruz en la que iban a morir, en la que iban a ser colgados, y muchas veces no llegaban hasta allá. Esto quiere decir, hermanos, que a veces vamos a sufrir por Cristo. Tal vez haya indiferencias, persecuciones, maltratos, burlas, ¿verdad? Como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, por predicar el Evangelio, por decir la verdad. Pero tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que se negó a sí mismo y siguió en ese camino por amor a nosotros hasta el final de la cruz. Él cargó su propia cruz por amor a nosotros, hermano, y por todo el mundo. Él no desistió, ¿verdad?, a medio camino. No, Él hasta el final fue, hermano, hasta el final, y todo por amor a nosotros. Él puso su vida primero por nosotros, hermano. Él dio su vida por nosotros. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos, poner a Cristo primero. Estos discípulos verdaderos quieren nuestro Señor Jesucristo. A poner a Cristo antes de las posesiones materiales. Vemos otro ejemplo ahí en Mateo capítulo 19. Mateo 19. Del 16 al 30. Dice la Sagrada Escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este joven rico, fíjese, hermanos, tenía muchas posesiones, y guardaba los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con este joven? Dice la palabra de Dios: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él prefirió todas esas posesiones
a seguir a nuestro Señor Jesucristo, a vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Él no quiso ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él no puso a Dios antes que sus posesiones materiales. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que este joven no quiso ser discípulo. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, ¿verdad? No que sea imposible, sino que tiene el rico que dejar ese amor a sus posesiones, ese amor a las cosas materiales, ese amor al dinero, dejar todo eso para poder entrar en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hay una promesa, al que pone primero a Cristo recibirá 100 veces más, dice. Y no solamente eso, lo más importante, y heredará la vida eterna. Lo más importante para nosotros los cristianos, esa vida eterna, hermanos, en el cielo, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Que a veces se aman más las cosas materiales, el trabajo, el dinero. Sí, son cosas necesarias para vivir. Las cosas materiales, trabajar, ¿verdad? Ganar dinero para comprar el alimento. Pero hay algo mucho más importante, que es poner primero a Cristo. Somos discípulos de Cristo, hermano. Y sabemos muy bien que debemos buscar primeramente el reino de los cielos. Y todo lo que nosotros necesitamos será añadido. Debemos poner primero a nuestro Señor Jesucristo antes de nuestro propio cuerpo, o lo que sea que nos impida servirle a Él primero. Y es que hay tentaciones, hermanos. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48. Marcos 9, del 42 al 48. Dice nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y si se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo habla del infierno. Es de los que más habla del infierno, del castigo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si nuestro cuerpo nos es ocasión de caer, dice nuestro Señor Jesucristo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. No que nos cortemos físicamente, literalmente, la mano, sino que nos apartemos del pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, dice. Quiere decir que nos apartemos de esas cosas que nos hacen pecar, que nos hacen entrar en tentación. Hoy en día las redes sociales, si no las sabemos manejar, lo pueden llevar a la tentación y al pecado. Las películas, las novelas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Tener cuidado con esas tentaciones, alejarnos de las tentaciones. Son cosas que a veces nosotros no necesitamos. No debemos buscar esas cosas. A veces dejamos que la vista se vaya por donde no debe de irse y hace que tengamos pensamientos pecaminosos. Y ahí se va dando el origen al pecado. Es mejor apartarnos de todo eso, cortar tajantemente con esa tentación a que nosotros pequemos y vayamos al infierno. Poner el discípulo verdadero, pone primero a Cristo antes de las necesidades de la vida. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Cristo, la iglesia de Cristo, y todo lo demás será añadido. Y es lo que estamos haciendo todos nosotros este día aquí, hermano. Poniendo primero a Cristo, buscando primeramente el reino de Cristo. Igual que lo hacemos los días miércoles y los días sábados, ¿verdad? Que hay reuniones virtuales también. Poner siempre primeramente a nuestro Señor Jesucristo, antes que las necesidades de la vida. Y Dios nos ayuda, ¿no? Dios nos ayuda. El verdadero discípulo, hermanos, tiene compromiso. Tiene un compromiso con la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Palabra de nuestro Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice nuestro Señor Jesucristo: si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Hemos estudiado en estas últimas semanas mucho sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, cómo nosotros debemos de permanecer en ella. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios para hacer otras cosas que Dios nos manda, entonces dejamos de ser sus discípulos, dejamos de ser cristianos. Y es lo que pasa hoy en día
con muchas denominaciones, dejan de ser cristianos. Ahora ya no quieren ser cristianos, ahora quieren ser mormones, quieren ser testigos de Jehová, quieren ser pentecostales, evangélicos, dicen. Ellos no aparecen en la palabra de Dios. En la palabra de Dios están los discípulos verdaderos, que se les llamó, decíamos ahorita, cristianos. Cristianos solamente. Sin apellido, ¿verdad? Y sin sobrenombres. Cristianos. Debemos permanecer en esta palabra si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Guardar la palabra, respetarla y defenderla también. Tenemos ese compromiso como discípulos de Cristo, permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un compromiso también con el pueblo de Dios. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos ese compromiso con los hermanos, con la iglesia de Cristo, con el pueblo de Dios, ese compromiso que es el amor. Permanecer en su palabra y permanecer en el amor de Dios. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A veces nos decimos cristianos, nos decimos discípulos de Cristo, y no hay amor. No hay amor entre nosotros. Eso va a reflejar que nosotros no somos cristianos. Debemos permanecer en ese amor, amarnos unos a otros, como yo os he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos amó Él, hermano? Un amor grande, enorme, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, Dios el Hijo se hizo hombre para morir por nosotros. Y morir de una forma terrible, hermanos. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo siervo. Vino a servir a nosotros. Vino a darnos su amor, a derramar ese amor, esa sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento, hermano. Negarnos a nosotros mismos para amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y a veces no hay ese amor, porque hay egoísmo, porque hay soberbias, ¿verdad? Vemos hermanos peleando por diferentes cuestiones, necias, ¿verdad? Y es un mandamiento de Dios amarnos como Él nos ha amado. Es un amor muy grande, hermano. Perdonarnos, tener misericordia, paciencia los unos con los otros. Por eso nosotros tenemos ese compromiso con el pueblo de Dios, que es el amor. Por eso estamos aquí también esta mañana, por amor a nuestros hermanos, por amor a la iglesia, para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a orar los unos por otros, ¿verdad? Hemos estado orando por los enfermos.
tenemos otro compromiso también como cristianos, como discípulos verdaderos de Cristo, con la gloria de Dios, que es llevar fruto. Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Nuestro hermano Gabriel nos ha dado excelentes estudios sobre los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu, debemos de dar esos frutos, hermano. Poco a poco se van dando estos frutos. Los estudiábamos con nuestro hermano, ¿verdad? Muy buenos estudios sobre los frutos del Espíritu. Y en ese tenemos ese compromiso, hermano, de llevar ese fruto como discípulos, de crecer espiritualmente y dar esos frutos poco a poco con la palabra de Dios, con los estudios de la palabra de Dios, con la oración, con la santidad, ¿verdad? Vamos dando esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y son frutos, hermanos, no nacemos con ellos, ¿verdad? Tenemos que poco a poco ir dando esos frutos del Espíritu. Y otro fruto es el fruto de almas redimidas por Cristo. Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 del 3 al 8. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos predicaban el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, dice. Y dice, y lleva fruto. Muchos eran convertidos, muchos obedecían al Evangelio. Ese es el fruto, las almas redimidas por Cristo, por medio de la predicación y el bautismo. Y dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En la carta a los Romanos, también el apóstol Pablo escribe, Romanos capítulo 1, versículos del 13 al 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo quería ir a esos hermanos que estaban en Roma a predicar el Evangelio, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Había muchos frutos que estaba dando el apóstol Pablo, muchas personas convertidas de las tinieblas a la luz admirable,
muchas personas que estaban obedeciendo el Evangelio. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A nosotros, al predicar el Evangelio, las personas nace su fe en su corazón, en su mente, y se arrepienten, confiesan a Cristo, se bautizan para el perdón de los pecados. Ese es el poder del Evangelio, una conversión, arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios, una conversión total. En Romanos 6 vemos esa conversión, lo que produce el Evangelio en la persona. Entonces debemos llevar estos frutos, los frutos del Espíritu y las almas redimidas por Cristo. El discípulo, hermanos, le pone primero a Cristo porque Él nos puso a nosotros y nuestro bienestar eterno antes que sí mismo. Filipenses capítulo 2, qué cosa más maravillosa ha hecho Cristo por todo el mundo, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros, hermanos, ponemos primero a Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo se puso primero a nosotros. Antes que su bienestar, puso nuestro bienestar eterno, para que nuestra alma fuera salvada, hermanos. Antes que sí mismo se puso Él. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a comprometernos como discípulos verdaderos del Señor, poniéndolo a Él antes que todas las cosas en este mundo? Vamos a reflexionar en esta pregunta, hermanos. El ser discípulo de Cristo, decíamos, es un compromiso muy grande. Y cuando nosotros obedecemos el Evangelio, ahora Cristo será primero en nuestras vidas. Si realmente queremos ser un cristiano fiel, un discípulo verdadero de Cristo. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Si alguien quiere obedecer al Evangelio, aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco, el Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron parar la carroza en la que iban, y Felipe le bautizó. Y el eunuco siguió gozoso su camino, gozoso de empezar una vida nueva en Cristo, gozoso de ser discípulo de Cristo. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos.